Buen día, estimados estudiantes. Continuando con el contenido de su asignatura Desarrollo Gerencial, que antes era denominada Administración 2, continuaremos con la revisión del contenido de la clase. Vamos a desarrollar los temas asociados a los procesos de departamentalización de las empresas y la forma de cómo construir organigramas y estructuras dinámicas para mantener una empresa organizada según las condiciones y la visión empresarial que pueda tener la gerencia de ella. El diseño organizacional básico, capítulo 11 del libro de administración de Robbins y Coulter, 12ª edición. Vamos a ver los diferentes conceptos y cómo entender lo que es la organización y los procesos de estructura organizacional y la forma práctica de aplicarlos a las empresas. 1. El concepto de organizar. Si ustedes recuerdan, hemos visto que las funciones de la organización son 4. Planeación, organización, dirección y control. En el proceso de planeaciones, cuando nosotros diseñamos, estructuramos actividades congruentes, actividades coordinadas para la misma empresa. En los procesos de control, que es el contenido anterior que tuvimos, vimos que nosotros podemos estructurar líneas de trabajo que puedan procesarse con la planeación. Y los procesos de organización es disponer de actividades, es decir, estructurar el trabajo para lograr esos objetivos. Así que dentro de los diseños de la estructura organizacional como tal es la forma en cómo se organiza o se colocan o se disponen los puestos de una manera formal dentro de la organización. Y vamos a ver distintos esquemas. Una de estas herramientas es a través del organigrama. El organigrama es una representación visual de la estructura organizacional. El organigrama es una herramienta que guía y ordena los puestos dentro de las organizaciones o las áreas de trabajo dentro de las organizaciones. Así que el diseño organizacional crea o modifica la estructura organizacional, pero permite entender lo que es la especialización del trabajo, es decir, quién hace qué en cada área, establece cuáles pueden ser los departamentos o las unidades de dirección que están dentro de la empresa, define la cadena de mando, ya vamos a ver cada uno de estos conceptos, el tramo del control, la centralización y descentralización y la formalización. Así que dentro del diseño organizacional fortalece lo que es la estructura y da una guía y una pauta de cómo está definido o controla los procesos de trabajo dentro de la empresa. ¿Cuáles son entonces los propósitos de la función de organización? 1, dividir las labores a realizar entre los puestos o departamentos específicos. Asigna tareas y responsabilidades relacionadas con los puestos de trabajo individuales. Además de eso, coordina las diversas tareas organizacionales y agrupa los puestos de trabajo en unidades. También ayuda a establecer relaciones entre individuos, grupos y departamentos para saber quién hace qué y quién es el responsable de cada actividad dentro de los procesos de la organización. Además, define líneas formales, es decir, me dice a mí quién es el jefe, el encargado de un área o de un departamento, así como la estructura de las responsabilidades. Y asigna y depurar los recursos organizacionales para que sepamos cómo se están haciendo las cosas dentro de la organización. Dentro de la estructura organizacional, una de las principales, si ustedes recuerdan en su clase anterior, eran los conceptos de administración, especialización del trabajo. En estos conceptos básicos de administración, que pues, fueron los primeros teóricos de la administración los que hablaban de ellos, la especialización del trabajo es la división de las actividades laborales en tareas específicas para distintos puestos de trabajo. La especialización del trabajo me dice a mí que un área es en particular la responsable de una actividad en general. Los primeros componentes de la especialización del trabajo podrían provocar un crecimiento significativo de la productividad porque las personas se concentran en una actividad en particular
Y otro de los puntos de la especialización del trabajo es que las economías humanas derivadas de la división del trabajo, fatiga, estrés, baja productividad, falta de calidad, creciente ausentismo y falta de rotación, superan las ventajas económicas. Entonces, una de las cosas con la especialización del trabajo que puede ocurrir es precisamente eso, que cuando una persona está haciendo repetitivamente una actividad, puede obtenerse algunos aspectos que no son tan positivos, como el aburrimiento, el estrés. Dentro de los conceptos de departamentalización, la departamentalización, como vemos, es la agrupación de las actividades en las áreas de trabajo delimitadas. Las departamentalizaciones pueden ser de distintas formas. Uno, puede haber una departamentalización funcional o por funciones o por la agrupación de puestos de trabajo. También puede haber una departamentalización por zonas geográficas, una departamentalización por procesos, por clientes y por productos. Cada uno de estos procesos de departamentalización, bueno, como su palabra lo indica, por productos, es que se agrupan los puestos según las líneas de productos, por clientes, el tipo de clientes, por el tamaño, o por procesos o por funciones como tal. Existen diversas formas de estructurar la departamentalización, ya vamos a ver unos ejemplos, pero pueden haber estructuras de departamentalización mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, es una tienda por departamentos que está ubicada en 3 ciudades del país. Está en San Pedro Sula, tiene una en Tegucigalpa y una en Santa Bárbara o en Copán. Entonces puede existir una departamentalización por zonas geográficas y puede existir una departamentalización por funciones. Por ejemplo, si fuera una institución financiera, podría ser el gerente regional de la zona nororiente, noroccidente, normalmente es así, o de la zona norte. Entonces la empresa define, ¿va? Ok, bueno, entonces incluiría que Cortés, Atlántida, Santa Bárbara, eso es por zonas geográficas, pero también me está dando a mí una posición funcional, es decir, el gerente general, esa es la función, ese es un puesto. Así que se agrupan las departamentalizaciones, pueden ser distintas. Bueno, entonces, por ejemplo, imaginemos que es una tienda por departamentos. Entonces, yo tengo el gerente de línea blanca, porque tengo varias tiendas más pequeñas de la zona norte. O el gerente de área de niños, por ejemplo, de la zona centro-sur de Honduras. Así que la estructura dentro de la departamentalización puede ser mixta, es decir, me da un área funcional que es un puesto de trabajo, pero me habla de productos, es decir, para niños o línea blanca, o puede ser por tipo de clientes, es decir, clientes mayoristas. Pueden existir dentro de la misma estructura de departamentalización varios tipos, que puede ser funcional, geográfica, por productos, procesos y por clientes. Bien, veamos aquí unos ejemplos. Dentro de la departamentalización funcional, como vimos, es la agrupación de los puestos por funciones. El gerente de ventas, el gerente de finanzas, el gerente de coproducción, si fueran así, ¿verdad? Si es una empresa más pequeña, puede ser el encargado, el coordinador, el supervisor, pero tienen que tener una persona más arriba. Luego está la departamentalización geográfica. Vemos director de ventas región oeste, región sur. Entonces, por ejemplo, si fuera para el departamento de ventas, pues estructurarían una departamentalización solo por su área, ¿verdad? Que puede ser por zona geográfica. Este es otro tipo de departamentalización por producto. Esto es el sector tránsito masivo, sector vehículos, sector productos ferroviarios. Y aquí pues hacemos una división de los distintos productos que aparecen o que tiene la empresa. Esta es una departamentalización por procesos. Por ejemplo, si fuera en una empresa, pensemos en una maquila, que es como la que más conocemos. Si fuera por proceso, bueno, el gerente de producción, el gerente de calidad, el gerente de almacén, porque sería en base a la línea productiva de la operación básica de la empresa, que es el área de producción.
Entonces, el gerente de calidad, el gerente de almacén, el gerente de producción y abajo de él, bueno, hay una línea funcional, ¿verdad? Si fuera por clientes, clientes mayoristas, minoristas, que ya les había hecho el comentario, que es una persona con una línea funcional, pero que toca al tipo de cliente en este caso. Así que dentro de la departamentalización tenemos que tener en cuenta precisamente eso. Es sumamente importante que ustedes cuando estén desarrollando su tarea, porque tienen una tarea en el diseño de una estructura organizacional, es decir, de la creación de una departamentalización, que tomen en cuenta qué clase de departamentalización van a hacer. Si van a hacer una departamentalización por funciones o la van a hacer mixta y van a hacer una departamentalización por funciones y una por zonas geográficas o una por tipo de clientes. Entonces puede existir, por ejemplo, dentro del área de banquetes de un hotel, puede existir de los que son para clientes diarios, es decir, que están ahí, o en el restaurante, o puede haber un gerente de banquetes y que está supervisando pues a los clientes o a eventos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta de que los procesos de departamentalización no siempre tienen que ser en una sola, sino que pueden existir varias de las combinaciones como ustedes hemos estado viendo aquí y que ustedes en su libro de texto pues pueden revisar más al detalle respecto a estos procesos de departamentalización. Recordarles que esto es un resumen para efectos de la clase, pero que ustedes deben tomar una lectura más exhaustiva para completar su estudio dentro de esta asignatura. Una tendencia bastante popular en el tema de la departamentalización consiste en el uso creciente de divisiones por grupos de consumidores. ¿Por qué? Por los cambios que hemos estado teniendo. Es decir, cuando son más jóvenes, cuando son personas de distintas edades. Los equipos interfuncionales, equipo de trabajo conformado por individuos provenientes de varias especialidades funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son grupos que se crean específicamente para una acción en particular, para un área, o que se crean para un proyecto en específico por sus especialidades. Es decir, vamos a tener un proyecto, pero necesitamos un área de producción, una persona de ventas, y se crean esos equipos de distintas áreas funcionales, pero que nos ayudan específicamente a eso, y eso también es parte del proceso de organización. Recuerden que el proceso de organización es la asignación de las actividades para alcanzar los objetivos de la empresa. La cadena de mando, sumamente importante. La cadena de mando es la línea de autoridad que se extiende desde los niveles organizacionales más altos hasta los más bajos, cuya función es especificar quién le reporta a quién. La cadena de mando es que me dice a mí quién es mi jefe. Dentro del organigrama, la cadena de mando es que le dice a la persona quién manda a quién. ¿Quién es el jefe de quién? Es sumamente importante que esté definido porque en algunos errores dentro de la cadena de mando, dentro de las estructuras organizacionales es como no revisan las personas, ponen al administrador encargado de todo el mundo o a la persona de recursos humanos encargado de la administración completa de la empresa. Y no, no es así la cosa. Estamos hablando de la separación por las líneas de especialización del trabajo. Es sumamente importante eso. Así que la cadena de mando es esa línea que dice quién manda a quién. La autoridad. La autoridad es el derecho que faculta a alguien que tiene un cargo gerencial para decidir a sus subordinados qué deben hacer y confiar en que sus órdenes serán cumplidas. Eso es la autoridad. Yo le digo o a mí me dicen y yo simplemente me pongo a trabajar. La teoría de la aceptación de la autoridad. La teoría según la cual la autoridad es resultado de la disposición de los subordinados a aceptarla. ¿Qué pasa con esto? Existen algunas ocasiones donde existen personas, puede existir en dos vías. Uno, existen personas que no aceptan que tienen un jefe en específico, o pueden existir personas que reconocen la autoridad de un compañero de trabajo simplemente por los méritos de ese compañero. Le dicen, vos vas a ser el encargado del equipo.
Entonces, el resto del equipo lo acepta. Entonces, la aceptación de la autoridad. Entonces, no por eso es que al compañero le están pagando más, simplemente es que le dieron más responsabilidades. En algunos casos. En algunos otros puede ser que digan, bueno, mire, es que mi jefe es ese, pero yo voy a seguirle haciendo caso a usted. Puede ocurrir de esa forma también. La autoridad de línea. Cuando nosotros hablamos de la autoridad de línea, es la autoridad que faculta a un gerente para dirigir el trabajo de un empleado. Es esa línea consecutiva que se marca dentro de los organigramas, que les voy a mostrar, quién manda a quién. Y está la autoridad de staff, que normalmente en los organigramas se coloca como una línea punteada. Puestos de trabajo con cierta autoridad que han sido creados para respaldar, apoyar, asesorar a quienes tienen una autoridad de línea. En algunos de estos pueden existir como personas que se contratan de una manera temporal, o por ejemplo el Departamento de Recursos Humanos muchísimas veces es llamado como un departamento con autoridad de staff. ¿Por qué? Porque ayuda a los demás departamentos a alcanzar sus propios objetivos. Así como por ejemplo el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, que puede ser considerado de esa manera también, porque simplemente ayudan a otros a alcanzar sus objetivos. El Departamento de Mantenimiento puede estar dentro de esa categoría de autoridad de staff, porque llegan a un área y le dicen, bueno, vamos a darle mantenimiento a esto, dejen de usar las máquinas, o miren que vamos a trabajar en esta área, lo vamos a trasladar para allá. Entonces, hay una autoridad de apoyo, es decir, una cierta autoridad para una área en específica en particular. Bien, y aquí vamos a ver cómo se visualiza la cadena de mando y la autoridad de línea. Vamos a recordar. La cadena de mando dice que es la línea de autoridad que se extiende desde los niveles organizacionales más altos hasta los más bajos, cuya función es especificar quién le reporta a quién. Cadena de mando. Entonces, la cadena de mando es esta línea que nosotros vemos acá, que es el director general o el CEO, y esta línea que me está marcando acá hacia el vicepresidente ejecutivo, el presidente y el otro vicepresidente, es una autoridad, aquí vemos, de línea, porque él le reporta a él directamente. Él es el jefe. Ahora bien, en la cadena de mando es el director general manda al presidente. El presidente, a su vez, manda a este vicepresidente y este vicepresidente manda a este otro. Entonces, la autoridad de línea, la cadena de mando es quién está sobre quién, y la autoridad de línea es esta línea formal que va dando la pauta de quién es el jefe de todos los demás. Eso lo vamos viendo aquí. Ahora bien, la autoridad de línea y la autoridad de staff. La autoridad de línea, como vimos, lleva línea continua, muy importante. Recuerden que tienen que hacer una tarea de esto y muy en cuenta yo tomo estas definiciones y el cumplimiento de estas áreas. La autoridad de línea, entonces, el director ejecutivo, si nos vamos a lo que es la cadena de mando y la autoridad de línea. Entonces, la cadena de mando me dice a mí que el director ejecutivo es él, que él es el jefe de esa persona y que el director de operaciones es el jefe del gerente de la unidad. Esto, jóvenes, es la cadena de mando. Y la autoridad de línea es esta línea que llevo acá, que es consecutiva y que me está diciendo a mí que ellos son sus subordinados directos. Ahora bien, ¿dónde está la autoridad de staff o de apoyo? La autoridad de staff nosotros la escribimos dentro de los organigramas con líneas punteadas. Para hacer una separación, cuando queremos marcar ciertas particularidades dentro de estos procesos dentro de las empresas. Así que la autoridad de staff, entonces yo la coloco como una línea punteada y se define en esta estructura orgánica
al asistente del director ejecutivo porque realmente solo es un apoyo y no le da y no tiene ninguna otra relación con nadie más, con ninguna otra persona o con ningún otro puesto dentro de la empresa. Así que cuando nosotros hablamos de estos procesos de las líneas de autoridad, en líneas punteadas coloco la autoridad de staff, director de recursos humanos, director de compras, son espacios de apoyo. Si lo quisiera escribir, pero normalmente nosotros vamos a escribir cuando nosotros hacemos por áreas funcionales, entonces se colocan con líneas consecutivas. No siempre las líneas punteadas son consideradas como personas externas, porque a veces se colocan líneas punteadas, por ejemplo, al asesor estratégico, al contador. La empresa no tiene contador, entonces lo puedo poner en el organigrama, pero lo pongo con línea punteada, es decir, también es válido de esa manera. Es decir, hay una empresa, por ejemplo, que es una cadena de gasolineras aquí en Honduras, que ellos no tienen un gerente de recursos humanos, lo que tienen es a una consultora que maneja esas actividades a medio tiempo, que les ayuda con las planillas y cuando tienen alguna situación con el personal, pero nada más. Es decir, entonces ella cabría dentro del organigrama con una línea punteada y como consultora de recursos humanos, nada más. O hay empresas que no tienen un departamento de recursos humanos, sino que subcontratan a otra empresa para que les haga todo ese manejo. Entonces aquí tenemos autoridad de línea y autoridad de staff, es decir, estas líneas consecutivas. Bien, dentro de los mismos conceptos están los conceptos de responsabilidad y unidad de mando. La responsabilidad y la unidad de mando es, la responsabilidad es la obligación de desempeñar cualesquiera de los deberes asignados. Es decir, sus responsabilidades son o tiene responsabilidades tiene responsabilidad por recursos económicos, por información, por documentos. No, pues no tiene ninguna responsabilidad, solo tiene las llaves de la empresa. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad que tiene? No, yo no tengo ninguna responsabilidad. Así me dijo una persona, yo lo que hago es que a las 5 de la mañana vengo a abrir la empresa. Casi nada, ¿verdad? Es decir, pero no tengo responsabilidad. Es decir, el concepto normalmente no está como claramente definido. Así que siempre es importante definir las responsabilidades, la obligación de desempeñar cualquiera de los deberes asignados. Y la unidad de mando es el principio administrativo según el cual cada empleado debe reportarle únicamente a un jefe. Es decir, hay un jefe y a ese jefe hay que reportarle. Eso es la unidad de mando. Es decir, no tengo 3 gerentes o todos le reportamos al de recursos humanos y el que administra todo es el de administración. No, o sea, tenemos que tener esa estructura claramente definida. Y el tramo de control. El tramo de control es la cantidad de empleados que un gerente puede manejar con eficiencia y eficacia. También se le conoce como tramo administrativo. El tramo de control es cuando, por ejemplo, si yo estoy en una posición, tengo la capacidad de mandar, eso es el tramo de control. Si tengo la capacidad de mandar. Jóvenes, no todas las personas tenemos la capacidad de mandar. Hay personas que pierden la cabeza. Es decir, en este momento quiero que se conecten todos, porque como estamos virtual, ¿verdad? En algunos trabajos, entonces el jefe se desespera y no puedo verlos, no sé qué están haciendo. Quiero que en ese momento dejen de hacer todo lo que están haciendo y en ese momento se conecten a una reunión. Es decir, no siempre se puede. Es decir, con eficiencia y con eficacia, si ustedes recuerdan los conceptos, es sumamente importante tener cuáles son los objetivos y también entender si esos objetivos se van a alcanzar para el cumplimiento de las metas en el tiempo correcto. Así que el tramo administrativo me puede decir a mí si una persona yo la asciendo de posición o le asigno más responsabilidades y si esa persona al final tendrá esa capacidad para poder desarrollar el trabajo que se le está dando. Hay personas que no tienen la capacidad de mandar. Hay personas que, yo conocí un caso, me comentaban a mí de una persona que la pusieron a supervisar a sus propios compañeros y le dijeron, bueno, ustedes son un equipo de 7 personas, los vamos a asignar a este espacio de trabajo para que terminen esa actividad en particular y vamos a dejar a Bruce Wayne, así acordándome del personaje, ¿verdad? De Batman, como el jefe de ustedes 7.
Están las cámaras ahí y Bruce Wayne supervisando el trabajo, hicieron todo súper bien, antes de tiempo, o sea, fue con eficiencia y con eficacia. Entonces, como les quedaba todavía 45 minutos del tiempo que les habían dado para hacer la actividad, porque les habían dado como 3 horas y media, pues se relajaron, ¿verdad? Y el equipo eran 7 y era personal operativo. Se pusieron, pues sacaron el teléfono, se pusieron a bailar, se pusieron a contar chistes. Y la persona, Bruce Wayne, que estaba a cargo de todo el equipo, al contrario de decirles, miren, concentrémonos, regresemos al área, aprovechemos para terminar de limpiar, para hacer mejor esto, no, también se puso a bailar con ellos. Entonces llega el jefe del área y le dice, te estoy viendo por las cámaras, Bruce Wayne, te estás haciendo, yo dije, tal vez los va a poner en orden, tal vez les va a decir, miren, no, sino que se puso a bailar con ellos. Es decir, esa persona no tiene un correcto tramo de control. Porque si bien manejó el trabajo, lo hicieron con eficiencia, con eficacia, porque alcanzaron el objetivo, pero no logró mantener esa disciplina del grupo, que también es parte tanto de la unidad de mando como de la capacidad de mandar, que es lo que yo les digo, la capacidad de mandar. Así que estos son los conceptos que nosotros tenemos que entender dentro de lo que es la estructura de departamentalización, de el manejo del personal, y cuando vamos a mover ciertas posiciones dentro del organigrama, tomar en cuenta todo esto. Otro de los conceptos es la centralización y descentralización. Cuando nosotros hablamos de los procesos administrativos, recuerden que estamos hablando de organización y es la asignación de las responsabilidades. La centralización es el grado de concentración de la toma de decisiones en los niveles más altos de la organización. Así que el grado de concentración de la toma de decisiones es que yo tengo que ir a pedir permiso para cada cosa que haga, cada cosa que pienso hacer, yo tengo que ir a contar, a decir, mire, fíjese, y fíjese, y le vengo a decir, porque es aquella centralización en la toma de decisiones. Es sumamente difícil trabajar en organizaciones así. La descentralización, por su parte, es el grado en que los empleados de nivel inferior hacen aportaciones para la toma de decisiones o son responsables en términos prácticos de tomarlas. Entonces, el caso que les acabo de contar de Bruce Wayne y su equipo es un caso de descentralización, es decir, le asignamos una actividad, le damos toma de decisiones, le asignamos trabajo, pero también tenemos que dar directrices. Y a eso vamos con los procesos de empoderamiento de los empleados. Dar a los empleados más autoridad, poder para tomar decisiones. Así que los procesos de empoderamiento de los trabajadores es algo que nosotros también tenemos que ver, pero darles directrices, es decir, que las personas tienen autoridad, tienen poder, pero que también asumen el compromiso. Dentro de la centralización o la descentralización, aquí vemos pues algunos conceptos: más centralización, más descentralización. ¿Qué es lo más conveniente? Es decir, nuestras empresas en Honduras, en su mayoría, las empresas de primera generación, donde los dueños fundaron las empresas hace 30, 40 años, existen procesos más centralizados. Pero también es bueno porque el entorno es estable, los gerentes de nivel bajo no son capaces o experimentados en materia de toma de decisiones, los gerentes de nivel bajo no quieren participar en la toma de decisiones porque todo está concentrado en un... Recuerden que la centralización es que está tomada las decisiones en una sola persona o en un grupo muy pequeño de personas. La organización enfrenta una crisis y está en riesgo de fracasar. ¿Por qué? Porque hay que esperar a que el dueño conteste, hay que esperar a que el dueño hable. Vamos a poner esto aquí. No, hay que esperar al dueño, hay que llamarlo, hay que preguntarle. Entonces esas son organizaciones extremadamente centralizadas y son sumamente difíciles. Si la empresa crece mucho, se vuelve una empresa muy lenta porque todo hay que estarlo tomando a la persona que está mandando. Las organizaciones más descentralizadas, el entorno es complejo e incierto. Los gerentes de nivel bajo son capaces y cuentan con experiencia en cuanto a toma de decisiones o en situaciones de emergencia, son capaces de responder. La cultura corporativa está abierta a permitir a los gerentes opinen sobre lo que sucede. Bueno, les he dado como un resumen general sobre estos dos conceptos y espero que ustedes fortalezcan la lectura sobre estos conceptos en el capítulo como tal.
Bien, hablemos de los procesos de formalización. Dentro de la formalización del trabajo es el nivel de estandarización de los puestos de trabajo de una organización y grado en que el comportamiento de los empleados de la misma está determinado por reglas y procedimientos. La formalización del trabajo es el momento en el que yo pongo por escrito cada cosa, desde la parte funcional de los puestos hasta la parte en la que yo pongo por escrito quién hace qué. Política de descuento la pongo por escrito. Política de llegadas tarde la pongo por escrito. Una estructura de, por ejemplo, los uniformes o la forma en cómo debería estarse manejando el teletrabajo, yo formalizo en los procesos administrativos. Entonces los empleados tienen una forma más clara de poder trabajar o desempeñarse. Cuando la formalización es baja, los empleados tienen mayor discrecionalidad en lo referente a su trabajo. Yo siempre hago una observación y digo, atienda bien al cliente, pero ¿qué es atender bien al cliente? A mí no necesariamente me están atendiendo bien si cada vuelta que yo doy en una tienda tengo una persona que me está vigilando. Entonces, ahí hay esa parte de la discrecionalidad es al criterio de cada persona. En muchas organizaciones no se puede dejar eso o existe esa alta centralización de las decisiones. Hay que esperar al dueño, hay que esperar al jefe, hay que esperar al encargado. Cuando la formalización es alta, los empleados tienen poco poder de decisión respecto de lo que se hace o sobre cuándo y cómo se hace. ¿Por qué? Porque los empleados tienen poco poder porque todo está por escrito. Es decir, espere, me voy a leer el manual, voy a ver qué dice acá. Es que no se puede porque mire que el sistema ya lo tira así. Pero ¿por qué no se puede? Es que el sistema ya lo tira así. Entonces tiene que existir otra forma. Así que cuando hablamos de la formalización, tiene que existir una cierta flexibilidad según los procesos. Pero en algunos otros casos ayuda la formalización a poder reducir ciertos errores o ciertos criterios como, mire, es que no soy yo, es la empresa, pues. Pero como hablaba con una amiga y le decía yo, bueno, sí, claro, como no soy yo, es la empresa, me aplicaron el procedimiento, pero a la otra persona se les olvidó aplicarse. Entonces también tiene que existir esa coherencia en la aplicación de los documentos. Vamos a hablar de algunas otras estructuras organizacionales. Uno es la estructura mecanicista y orgánica. La organización mecanicista tiene un diseño organizacional rígido y estrechamente controlado, porque las cosas son mecánicas, es decir, se concentra el poder en una sola área, estrechamente controlado, y el diseño organizacional es rígido, simplemente ahí nadie se sale del área donde está. En la organización orgánica, el diseño organizacional es altamente adaptativo y flexible. ¿Qué quiere decir? Que de repente los organigramas no están escritos en piedra, se pueden modificar, se pueden mover, y lo que siempre se busca es mejorar esos organigramas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice que es adaptativo y flexible, es que las personas pueden interactuar dentro de sí, dentro de su área de trabajo. La organización mecanicista y la orgánica. ¿Cuáles son las características? Uno, la mecanicista, alta especialización, departamentalización rígida, cadena de mando clara, tramo de control limitado, altamente centralizada y es altamente formalizada porque todo es cuadrado, todo está escrito, todo se tiene que seguir la regla. La orgánica, el equipo es interfuncional, que quiere decir que las áreas pueden apoyarse entre ellas y yo puedo ir a decirle a alguien, mire, ¿puedo ayudarme a fulano de tal? No tengo tiempo, pero que vaya fulano de tal a ayudarte. O yo voy a ir porque yo puedo. Es decir, esa interfuncionalidad de las áreas. Equipos intrajerárquicos, es decir, que si el gerente general puede bajar desde ya de las alturas a poder ayudar al gerente de capacitación, por ejemplo, que se quedó sin capacitador. No lo vamos a capacitar, fíjense que no vino el capacitador, pero les traemos al gerente general. Oh, excelente. El flujo libre de la información, tramos de control amplios, es decir, que no están rígidos, la descentralización de las actividades, pero también hay una baja formalización que también puede venirle en contra porque esa baja formalización deja como mucho a lo que las personas piensan, ¿verdad? O hacen. Entonces, a veces los procesos no son tan organizados ni tan claramente estructurados. Bien, los factores de contingencia que afectan la decisión estructural. La estrategia y la estructura. Los cambios
en la estrategia corporativa provocan modificaciones en la estructura organizacional que da soporte a la estrategia. Y dentro de estos cambios, tenemos que entender, por ejemplo, la pandemia del COVID-19 nos ha llevado a entender que tenemos que tener esa capacidad de adaptar las organizaciones y las estructuras organizacionales. Ciertos diseños estructurales funcionan mejor con diferentes estrategias organizacionales. ¿Qué quiere decir? La estructura orgánica da buenos resultados cuando la organización está enfocada en generar innovaciones únicas y significativas. Esto, jóvenes, futuro de Honduras, es lo que necesitamos en este momento. Estructuras organizacionales orgánicas, empresas orgánicas. ¿Por qué? Porque la organización orgánica me permite a mí que todos se metan en el rollo, por decirlo así un poco más al lenguaje, todos se metan en el rollo que estamos en una emergencia. Esto es una crisis. Esto es una situación sumamente compleja. Entonces, yo no puedo esperar a que me venga un comunicado oficial del director de la universidad para saber que yo tengo que dinamizar mis procesos de enseñanza-aprendizaje porque la situación nos cambió, ¿verdad? Entonces, las estructuras orgánicas me ayudan a mí a poder establecer esos cambios, esos diseños, esas organizaciones que pueden moverse fácilmente según los cambios que están ocurriendo, que son muchos. Ok, otro de los puntos es el tamaño y la estructura. ¿El tamaño de la organización afecta a su estructura? Sí, cuanto más grande, más complejas. Necesitan directrices más amplias y necesitan estructuras más enfocadas. Las organizaciones de gran tamaño tienden a ser más especializadas, departamentalizadas, centralizadas y contar con más reglas y regulaciones. Voy a pedir permiso, hay un formato. Voy a llegar tarde, hay un formato. Y con el teletrabajo también. ¿Cuáles áreas sí, cuáles áreas no? Y según las restricciones, entonces la tecnología y la estructura. Las organizaciones adaptan sus estructuras a la tecnología que utilizan. ¿Qué quiere decir eso? Que la tecnología no necesariamente es que tengo yo una supercomputadora, ni tengo un superprograma, no. Es el manejo del proceso del trabajo y el conocimiento claro que existe de la organización y sus actividades. Dentro de cada una de estas tecnologías, yo tengo que adaptarlas a la realidad de lo que está pasando y tomar decisiones que afectan eso. Bueno, aquí vemos los hallazgos de Woodward sobre la tecnología y las estructuras, que ustedes lo pueden leer perfectamente, también está más detallado en su libro de texto, pero quiero que hablemos sobre la incertidumbre del entorno y la estructura, hablando de la línea de la estrategia y la organización. La incertidumbre del entorno y la estructura, en los entornos estables y sencillos, los diseños mecanistas pueden ser efectivos, es decir, todo es cuadrado, pero entre más alta es la incertidumbre, mayor es la necesidad de experimentar la organización con un diseño orgánico, que es lo que les estaba comentando. Entonces, ¿qué necesito yo en un diseño orgánico? Necesito crear estructuras que sean simples, estructuras interdepartamentales, que las áreas funcionales estén concentradas en sus funciones, pero que también aligeren el paso para que los procesos fluyan. Es decir, que finanzas con recursos humanos se complementen y que mercadeo le ayude a finanzas a recuperar las cuentas, por ejemplo. Entonces, la estructura divisional, es decir, estos son diseños organizacionales tradicionales que estamos viendo, pero ahorita les acabo de agregar el concepto orgánico. En la explicación les agregué el concepto orgánico. Por eso es que ustedes ven que se los aplica distinto y aquí en el texto está distinto. El texto es una guía, jóvenes, no es la Biblia. No está escrito en piedra, es decir, es una guía. Entonces, en los momentos en los que nosotros estamos viviendo ahorita en una estructura organizacional, tiene que ser una estructura organizacional orgánica. ¿Por qué orgánica? Porque se adapta a la situación de lo que está pasando. Así que la estructura puede ser funcional, es decir, por funciones y por las especializaciones del área, que es lo que normalmente nosotros tenemos en nuestro país, y hay estructuras organizacionales simples, que están estructuradas según el tramo de control, son centralizadas y hay poca formalización. ¿Por qué? Porque son pequeñas, pero en este momento hay tanto cambio y tanta dinamización de los procesos y de las gestiones que nosotros tenemos que volver de estos diseños organizacionales
tradicionales a agregarles ese concepto orgánico y de una adaptación clara a lo que está ocurriendo en nuestra realidad. Bueno, esta es la explicación de su capítulo número 11. Recuerden que tienen una tarea del diseño de una estructura organizacional según las instrucciones que les estoy dejando en las tareas, pero que tienen que considerar esta explicación, además de la lectura del texto, para poder apoyarse y que puedan desarrollar de una manera correcta su actividad. Esto es todo por hoy. Hasta pronto y feliz día. Cuídense mucho.